Hola, muy buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a presentar un pequeño experimento sobre la construcción de imágenes con los rayos principales de una lente convergente. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, una lupa de un aumento de +10, como ven acá, una lupa, un marcador, un lapicero, plastilinas, cinta masking, fósforo con cerillos, una vela, una cinta métrica para poder medir, ¿no? Necesitamos 3 hojas de papel bond tamaño A4 y necesitamos acá un pequeño cajita, ¿no? para hacer el soporte de la pantalla. A continuación pasaremos a hacer la parte procedimental. Lo primero que tenemos que hacer es unir 2 papelones, ¿no? De esta forma. Ya tenemos listo 2 papelbones unidos, ¿no? Que nos va a servir para poder trazar el eje principal y ubicar algunos elementos de la lente convergente. Bien, ahora, una vez teniendo eso, lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar nuestro soporte y nuestra pantalla. También tiene que ser en blanco, ¿no? Para que en esta parte salga la imagen, ¿no? Nos ponemos de esta forma. Acá ponemos la pantalla. Ponemos, acá tenemos la vela, ¿no? Y la lupa. Tenemos la lupa. Acá tenemos la lupa. Y lo que vamos a hacer es proceder para encontrar el doble del foco, ¿no? Bien, ya tenemos centrado la lupa. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a prender la vela, ¿no? Para encontrar el doble del foco. O también como para ubicar la lupa en el centro óptico. Entonces para ello prendemos un cerillo a la vela, ¿no? Como ven, en imagen nos tiene que salir en esta pantalla. Como ven, en imagen se nota tan pequeñito, ¿no? Eso que tenemos para ello, para que se observa está construyendo en la pantalla, tenemos que apagar la luz. Una vez apagado la luz, para que se note la imagen en nuestra pantalla, lo que tenemos que buscar es coincidirlo, ¿no? Para que tiene que estar, por ejemplo, con esta distancia de la lupa al objeto, es decir, a la vela, tiene que tener la misma distancia, como también de la lupa a la pantalla, también tiene que tener la misma distancia. Entonces para ello vamos a medir, ¿no? Vamos a medir de esta forma. Nos apoyamos con la wincha. ¿Cuánto de medida tiene? Tiene acá, por ejemplo, algo de 20 centímetros tiene aproximadamente, ¿no? 20 centímetros. Entonces también tiene que tener por acá 20 centímetros. Entonces acá la vela iría más o menos esta altura, ¿no? Por acá, ¿ve? Ahí. Y ya una vez teniendo eso, vamos a trazar el eje principal y ubicar algunos elementos de una lente convergente, ¿no? Bien, para eso vamos a utilizar la regla. Para poder avanzar más hay que prender la luz, no la apagamos la vela para que no se consuma.
Ya, ok. A continuación vamos a dibujar acá el eje principal para ubicar los elementos, ¿no? Voy a poner acá de esta forma. A ver, vamos a medir cuánto dije, aproximadamente 20 centímetros. Hay que ponerlo, a ver, aproximadamente hay que dibujar 18 para cada lado. De ahí hasta el centro vamos a medir aproximadamente, hasta acá tendría de 0 a 20, a 20 centímetros, a 20 centímetros. Bien, entonces acá ponemos esto, ahí está. ¿Y quién sería de esta parte? A ver, por acá. Y ahora de acá, si de acá, por ejemplo, acá va a ir la pantalla, ¿no? La pantalla. De la pantalla, que va a ser esta parte, el centro óptico. El centro. Vamos a poner C, centro. Hay una distancia que tiene una distancia de 20 centímetros. Entonces también tiene que tener del centro al objeto, también va a haber una distancia de 20 centímetros. Entonces ponemos esto. Vamos a guiarnos para que no se ponga chueco, ¿no? Entonces por acá, a ver, aproximadamente por acá, para medirlo y desde acá. A ver, vamos por acá. Y acá estaría 20 centímetros, ¿no? Ya está. Ahora, una vez que tengamos esto, ahora, ¿esto qué vendría a ser? ¿No? Hay que representar por el eje principal, que vendría a ser X, hay que llamar por acá, X, ya voy a poner más poca, X, ya hay que poner, este va a ser X, también por acá X, para que no sepa qué diferencia va a ser este X, va a ser X', X'. Ahora, y la lente, por acá estará es decir, no, es como si fuera de esta forma. La lente convergente será por acá, estará más o menos representando gráficamente, será esta nuestra lente convergente. Ahora, de acá del centro hacia la pantalla va a ser zona virtual, que también se le denomina negativo, menos. Y por esta parte del centro hacia acá donde va a estar colocado el objeto va a ser zona real positiva. Ya está. Ahora acá faltan algunos elementos. Yo dije que de acá, por ejemplo, el centro hasta donde va a estar la pantalla, ese es el doble del foco. Entonces acá aquí será 2F, ¿no? Acá será 2F. Como es zona virtual va a ser 2F'. Acá será 2F. ¿Por qué se dice 2F? En la distancia, 2 veces la distancia focal, ¿no? Ahora, la distancia focal será F, denominada por F, será la mitad de 20, ¿no? Acá, como dije, de acá mide desde el centro hasta donde va a estar el objeto 20 centímetros. Entonces, será su mitad, entonces estará 10 centímetros, ¿no? Ahora hay que medir 10 centímetros. 10 centímetros y ahí, ok, el 10 centímetros está por acá, ahí, acá estaría el foco, acá es el foco principal, ¿eh? Es el foco principal. Ahora decimos que la distancia del foco hacia el centro del foco principal es 10, y también del foco al doble del foco también tiene una medida de 10. Entonces, si acá es F, es de acá del centro, también acá deberá una F', ¿no? También, que viene a ser en la zona virtual. Entonces dibujamos esta parte, 10 centímetros también, 10 centímetros, perdón. Muy bien, acá 10 centímetros, dibujamos F. Acá será F'. Ya tenemos los elementos, ¿no? Ahora, una vez que tengamos eso, ahora vamos a volver a proceder
con los 5 casos de formación o de construcción de imágenes, ¿no?, en una lente convergente. A ver, vayamos con el primer caso. Bien, a continuación vamos a ver el primer caso. Objeto afuera del doble del foco, es decir, afuera del doble del foco. Esta la formación es por acá. No nos dice en qué exactamente, pero va a ser afuera, ¿no? Fuera del objeto, fuera del objeto, el doble del foco, ¿no? El objeto va a estar por acá. Y ahora vamos a ver el diagrama. ¿Qué nos dice el diagrama? Nos dice cuando el objeto está colocado fuera del doble del foco, se traza un rayo principal, ¿no?, paralelo al eje principal. Esto viene a ser el eje principal, ¿ya? Esta parte viene el eje principal. Este es el eje principal, X' y X por acá. Luego se traza, como dije, se traza un rayo principal. Como es una lente convergente biconvexa, ¿no?, entonces el rayo que se traza va a llegar al espejo. Luego va a haber una refracción, y la refracción va a pasar por el foco prima que está ubicado en la zona virtual. Esta es la zona virtual, zona real. Entonces va a pasar, y luego también se traza, se prolonga otro rayo principal que pasa por el centro, ¿no? Y estos dos rayos, al intersectarse, donde hay una intersección, se forma una imagen. Y la imagen que se va a formar va a ser real, pequeña, más pequeña que el objeto real, ¿no? Va a ser que el objeto va a ser pequeña, real y invertido. Eso nos dice la teoría. Entonces vamos a hacer el experimento con la lupa, ¿no? Vamos a poner esta parte. Ponemos la vela acá, pasándola. Nos dice fuera del doble del foco. Acá es el doble del foco, fuera. Y ponemos acá, ¿no? A ver si realmente funciona o no funciona. Para ello voy a apagar la luz, la imagen en la pantalla. Bien, como se observa la imagen en esta parte, nos dijo el objeto está colocado fuera del doble del foco, ¿no? Acá está fuera del doble del foco. Y la pantalla estará ubicado, nos dice en la teoría, entre el foco prima y el doble del foco prima, ¿no? Entonces más o menos estará por acá. Ahora, y si nos damos cuenta, la imagen que se forma acá, la imagen que se forma en esta parte, en la pantalla, como dije en la teoría, se forma la imagen. Es real, como ven, es real, ¿no? Invertida y más pequeña que el objeto. La imagen más pequeña, tiene una dimensión pequeña, ¿no? Entonces, que sí se cumple, ¿no? Entonces, para ello vamos a pasar a rellenar un cuadro que tengo por acá. Vamos a rellenar por acá un cuadro. Nos dice objeto fuera del foco, o sea, perdón, objeto fuera del doble del foco. Ubicación de la imagen. ¿Dónde está la ubicación de la imagen? La imagen está ubicada en la pantalla, ¿no? La imagen se ubica en la pantalla. Acá ponemos en la pantalla. En la pantalla. Tamaño de la imagen comparada con la de la vela. ¿Qué tipo de la imagen que se forma en esta parte? La imagen que se forma en esta parte es más pequeña, ¿no? Es más pequeña comparada con la vela, más pequeña. Y luego nos dice, ¿será real o virtual? Es real, ¿no? Como es real e invertido, acá será real. Luego nos dice, ¿derecha o invertida? Acá en este caso será invertida. Como ven, está invertida, ¿no? Esta es invertida. Entonces, con las características de la imagen obtenida en el primer caso, es decir, la ubicación de la imagen está en la pantalla. Tamaño de la imagen comparada con la de la vela es más pequeña, ¿no? que el objeto. Real o virtual, el objeto es real y es invertido. Bien,
Una vez que ya hemos hecho el primer caso, pasemos a hacer el segundo caso. Como segundo caso vamos a ver el objeto colocado en el doble del foco, ya no fuera del foco, doble del foco, ¿no? Sino en el punto, en el mismo foco, en esta parte, ¿ves? Acá en el mismo foco. Entonces ahí colocamos la vela. Y la pantalla, ¿dónde será colocada? Y la pantalla estará colocado, nos dice que debe estar colocado en el doble del foco prima también. Entonces, la pantalla estará colocado acá. Ahí. Ahí. Lo vemos. Ok, bien. Ahora, como se observa la imagen acá en esta parte, ¿no? Se observa la imagen. Nos dice, portería, nos dice, se traza un rayo principal paralelo al eje principal. Esto viene a ser el eje principal, ¿no? Se traza un rayo principal y como la lente es convergente, en esta parte se refracta, ¿no? Y pasa, esa refracción pasa por el foco prima, y luego también se traza o se proyecta un rayo que tiene que pasar por el centro, y estos dos rayos al ser intersectados forman una imagen. Esta imagen que viene a ser va a ser también real, invertida, y el mismo tamaño que el objeto real, ¿no? En este caso con la vela. Y si te das cuenta, y si nos atreveríamos a medir esta parte de la imagen, esta parte que sale de la imagen, tiene la misma medida que el fuego que se está observando acá, ¿no? Esta parte tiene la misma medida que esta parte, más o menos. Eso nos dice, si se observa, ¿no? Como observamos. Acá tenemos una imagen que se refracta, que se forma una imagen. Ahora vamos a rellenar el cuadro, a ver, observando las características se forma ahí, ¿no? Para ello vamos a rellenar acá, por ejemplo, objeto que está colocado en doble del foco. Ubicación de la imagen. ¿Dónde se ubica la imagen? La imagen se ubica en la pantalla, como vemos en la pantalla. Tamaño de la imagen comparada con la de la vela, es decir, la imagen que se forma, que será más pequeña o igual, ¿no? En este caso, como se forma, el objeto está colocado en doble del foco, entonces la imagen que se forma en la pantalla es del mismo tamaño, ¿no? Igual medida, igual. Ahora nos dice, ¿será real o virtual la imagen que se forma, que se construye la imagen, ¿no? La imagen que se forma será real. ¿Por qué real? Porque está formándose en la pantalla. Luego será, la imagen que se observa en la pantalla será invertida, ¿no? Como ven, está para abajo, y entonces será invertida. Ese sería el segundo caso, ¿no? Objeto colocado en el doble del foco. Ahora pasaremos a observar el objeto entre el doble del foco y el foco, ¿no? Ok. Acá tenemos también el gráfico, parece. Tercer caso, objeto entre el doble del foco y el foco. Entonces, en ese caso nos dice coloca el objeto entre el doble del foco y el foco. Pero no necesariamente puede ser más cerca al foco o al doble del foco. A cualquier distancia nos dice solo entre. Entonces colocamos acá el objeto, ¿no? Y trazamos un rayo principal, un rayo de luz, ¿no? Y este rayo de luz llega a la lente convergente, se refracta, y este rayo pasa por el foco prima de la zona virtual, y luego también trazamos otro rayo que pasa por el centro
Y estos dos rayos, donde se intersectan, se forma una imagen más grande que el objeto real, ¿no? La imagen es más grande. Y donde la imagen que se formará será más allá del doble del foco prima, ¿no? Más allá. Entonces, a ver, viéndolo experimentalmente, veamos. Nos dice que tiene que estar entre el doble del foco, más o menos. Acá está el doble del foco y acá está el foco, entonces estará por acá más o menos, entre el doble del foco. Y luego nos dice que debe estar más allá del foco, ¿no? O sea, no necesariamente en foco. Y entonces debe estar ahí más o menos, como se observa. Ahí está, ¿ve? Mira cómo se observa, ¿ve? Se observa la imagen, es más grande, ¿no? Más grande que este lucecito. Ahí más grande. Entonces el objeto también ahí es real y de mayor tamaño que la vela, que del objeto real que se observa. Entonces, para eso también vamos a rellenar el cuadro, ¿no? De acuerdo a los datos que nos pide. Bien, ahí lo dejamos y acá lo rellenamos. Listo. Objeto entre el doble del foco y el foco. Ahí cumple lo que nos dice. Entonces, acá hay ubicación de la imagen. ¿Dónde se ubica la imagen? Se ubica en la pantalla. Esta imagen se ubica en la pantalla. O sea, ahí está la imagen. Se ubica en la pantalla. Tamaño de la imagen comparado con de la vela. La imagen que se forma en la pantalla será de mayor tamaño, ¿no? En cambio este es más pequeño y esto va a ser el que se forma será más grande, ¿no? Más grande. Y la imagen que se forma en la pantalla será real o virtual. La imagen que se forma será real porque se observa en la pantalla, real. Luego nos dice, estará derecha o invertida. La imagen que se forma en la pantalla es invertida. Y de esta forma estaríamos viendo el caso 3, ¿no? Objeto entre el doble del foco y el foco. Bien, pasemos al siguiente caso, ¿no? Que vendría a ser el cuarto caso. El cuarto caso nos dice objeto en la distancia focal, es decir, en el foco, ¿no? En el foco principal. A ver, según este diagrama o según la teoría, el objeto se coloca en el foco y se proyecta acá, ¿no? Se proyecta el rayo principal de la luz, ¿no? Se proyecta en forma paralelo al eje principal y esto se refracta, ¿no? Y este rayo de luz pasa por el foco F', en la zona virtual, y luego también se traza otro rayo de luz que pasa por el centro. Si se observa, no llegan a intersectarse, ¿no? No llegan a intersectarse los rayos. Entonces, al no llegar a intersectarse, en este caso, la imagen que se forma será virtual, ¿no? Por eso no se observa en este caso. Entonces, experimentalmente, vamos a ver experimentalmente, ¿no? A ver, nos dice que va a estar colocado entre el foco, tenemos que colocarlo, el objeto debe estar en el foco. A ver, si está en el foco, nos dice que no se forma la imagen, porque los rayos, por ejemplo, el rayo que se prolonga por esta parte, acá supongamos, y luego ese rayo pasa por acá, y luego nos dice que el rayo, otro rayo se tiene que prolongar de acá al centro, ¿no? Y no llegan a cortarse en ningún momento, ¿no? Nunca. Entonces, al no cortarse, no se forma imagen. Supongamos acá, hay que mover la pantalla a cualquier instante. Como vemos, no se forma imagen.
lo que se formaría la imagen sería virtual, es decir, en este caso la imagen que se forma será virtual, pero no se observa la imagen. Entonces en este caso la imagen no se forma. Como ven, aunque la SER, por ejemplo, la SER por acá, no se observa la imagen. Por acá tampoco. En este caso, más allá tampoco, no se forma la imagen. Entonces pasemos a rellenar el cuadro. En este caso, ubicación de la imagen. La ubicación de la imagen no se forma la imagen porque los rayos que trazamos, que se prolongan, no se llegan a cortar, ¿no? Entonces no se observa en la imagen, no hay el imagen. Tamaño de la imagen tampoco, cuando no se forma la imagen no es ni real ni virtual. Derecho invertido tampoco. ¿Por qué? Porque los rayos que se prolongan son paralelos, ¿no? Al ser paralelos no se forma ninguna imagen. Ahora pasemos al quinto caso. El quinto caso vendría a ser el objeto dentro, entre el foco y la lente, es decir, como nos dice acá en la diagrama, este es el objeto. Este es el objeto real, ¿eh? El objeto está entre el foco, acá está el foco, y acá está el centro, ¿no? La lente que viene a ser esta parte, la lente. Y luego también acá esta parte, ¿no? Se traza un rayo principal paralelo al eje principal, y este rayo se refracta y pasa por el F', ¿no? Que es el foco prima, en la zona virtual. Y luego también se prolonga otro rayo que pasa por el centro. Al pasar por el centro y luego prolongamos donde se encuentren los dos rayos, y se observa, al prolongar se forma en la parte virtual, ¿no? Por ejemplo, acá no llegan a cortar, sino aunque lo seguimos trazando no se va a llegar a cortar. Al no llegar a cortarse, entonces la imagen que se va a formar va a ser virtual. Entre casos, entonces experimentalmente pongamos acá, a ver, experimentalmente nos dice entre el foco, acá está el foco, acá está el foco, y acá está el centro, ¿no? El centro óptico, entre el foco y el centro. La imagen que se va a formar no va a ser en la pantalla, sino va a ser en esta parte, acá en la lupa, ¿no? Dentro de la lupa, como si fuera un espejo, por esta parte. Si lo observamos de esta parte, si lo observamos de esta forma, ¿no? A ver, por acá, a ver. Entonces la imagen que se va a formar es en la lupa, no va a formarse en la pantalla, ¿no? Por eso no se observa acá la imagen. Entonces diremos que la imagen que se forma rellenando nuestra tabla o el cuadro será, ¿no? De esta forma. Ubicación de la imagen, ¿dónde se ubica? Acá en este caso será en la lente. Entonces en este caso se ubica en la lente, no en la pantalla. Acá está. Si se observa de esta parte, también se ve que está acá en la lente. Ahí está en la lente, ¿ve? El tamaño de la imagen comparada con de la vela. La imagen que se forma en forma virtual va a ser más grande que el objeto real, según el gráfico que hemos visto. Como ven, el objeto que se forma va a ser más grande que el objeto. Esta es la imagen que se forma. Imagen es más grande que el objeto. Entonces nuestra imagen que se forma será más grande, ¿no? Más grande. Real o virtual nos dice. La imagen que se forma va a ser virtual porque no lo observamos allá en la pantalla, no sale. Por ende será virtual. Acá nos dice derecha o invertida. En este caso será derecha. ¿Por qué? Porque se forma en forma virtual, ¿no? En la lente. Por ello es derecha.
Bien, con ello estaríamos concluyendo el experimento.